Shalom, Masejet Shabbat, la página Zain Amud Bet, estamos en la línea 10, dice la Gemara, Gufe amar Rav Gidel amar Rav Chia bar Yosef amar Rav Bait she'en tocho asara vekiruyo mashlimo le'asara. Una casa que el techo es bajito, por lo tanto no tiene la altura, no tiene espacio adentro de 10 tfajim. Con el techo que es más grueso se completa a 10 tfajim, quiere decir que encima de la casa sí hay asarat tfajim. Dice Rav, al gago mutar letaltel bekulo, encima del techo se puede mover el objeto más de daled amot porque es reshuta yachid, betojo en metaltelin bo ela bedaled amot, pero adentro de la casa es carmelit, por lo tanto es prohibido mover un objeto daled amot. Dice la Gemara, amar Abaye, ve'im chakak bo al arba'a ve'eshlimo le'asara mutar letaltel bekulo. Dice Abaye, si él excavó en la mitad de la casa un lugar que tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim y lo hizo suficientemente profundo que así con las paredes de ese lugar más las paredes de la casa tiene 10 tfajim, es decir, también la altura de ahí hasta el techo llega a 10 tfajim, ese lugar se vuelve un dominio privado, un reshuta yachid, y también dice Abaye, todos los alrededores de ese lugar que él excavó también se vuelve un dominio privado, por lo tanto él puede mover un objeto más de daled amot en toda la casa. Pregunta la Gemara, Maitaime, ¿cuál es la razón que es así? Maitaime, ave jorei reshut ayachid, ve jorei reshut ayachid, que reshut ayachid damu. Dice la razón de eso es porque los huecos que pertenecen al dominio privado, quiere decir, están pegados a un dominio privado, se vuelven también un dominio privado de Itmar. Como fue dicho, Jorei Reshut Ayachid, que Reshut Ayachid Damu. Los huecos del dominio privado también tienen nombre de dominio privado. Por ejemplo, una muralla de un dominio privado que tiene huecos y la gente pone en esos huecos cosas, guarda ahí cosas, también esos huecos se vuelven Reshut Ayachid. Pregunta la Gemara, Jorei Reshut Arabim, ¿qué pasa con los huecos que están pegados a un dominio público? Abaye Omer, que Reshut Arabim. Según Abaye, no hay diferencia, también ellos se vuelven huecos de Reshut Arabim. Damu, Abaye Amar, Omer que Reshut Arabim Damu, Rove Omer, Lav que Reshut Arabim Damu. Mientras que Rove opina que en el dominio público no es así, ahí los huecos del dominio público no son considerados dominio público, sino depende si son más altos de asarat tfajim y no tienen 4 sobre 4 tfajim, entonces van a ser makom patur, y si son más bajos va a ser carmelit. Amarle Rove le Abaye, le preguntó Rove Abaye, le didja de amarta jorei reshut arabim que reshut arabim damu, para ti que los huecos de reshut arabim son como reshut arabim, maishna mea deji oso rabdimi, amar Rabbi Yochanan lo nitzcha ele keren zavit asmucha le reshut arabim. Rabbi Yochanan dijo que si hay un keren zavit, un lugar que tiene paredes a los lados, un lugar angosto que es pegado al reshut arabim, no, ese lugar se vuelve carmelit. Y pregunta Rove, si los huecos de Reshut Arabim son Reshut Arabim, ¿por qué ese Keren Zavit no es también Reshut Arabim? Vetiave que Jorei Reshut Arabim y no sea Carmelit sino Reshut Arabim. Contesta Abaye, Atam lo nijatash mishtei, aja nijatash mishtei. Dice Rove, Abaye, ese Keren Zavit, ¿para qué es usado? Para caminar en él. Caminar ahí no es cómodo, por lo tanto no es Reshut Arabim, pero los huecos, ¿para qué los usan la gente? Para poner ahí cosas, para guardar ahí cosas. Para eso es cómodo usarlo, por lo tanto eso se vuelve también parte del Reshut Arabim. Otra pregunta de la Gemara, Tnan. Azorek arba amot bakotel. En la Mishnah está escrito el que tira un objeto 4 amot en Reshut Arabim, le mala me asara, y fue a una pared, a una muralla más alto de asarat fajim, que zorek ba'avir. Es como si lo tiró en el aire y no cometió la melajá de pasar 4 amot en Reshut Arabim. Le mata me asarat fajim, que zorek ba'aretz. Pero si fue menos de asarat fajim cuando llegó a la muralla, entonces es como si lo tiró en la tierra, y entonces cometió pasar un objeto más de 4 amot en Reshut Arabim. Ve'avinan va preguntando sobre la Mishnah, Mai que zorek ba'aretz, ve'a lonach, ¿por qué cuando es menos de asarat fajim es considerado que lo tiró en la tierra? Por lo común, un objeto cuando pega en una muralla se devuelve atrás y por lo tanto entonces él termina no pasándolo
4 amot en Reshut Rabim. Ve'amar Rabbi Yochanan bedvela shmeina shanu. Y Rabbi Yochanan contestó que estamos hablando de una higuera que se pega a la muralla cuando la toca, por lo tanto sí hizo anajá, sí terminó el objeto pasando y poniéndose, depositándose después de 4 amot. Ahora pregunta la Gemara, avisa al kadat achorei reshut harabim ki reshut harabim damu, lama li leukma bedvela shmena, lukma betzror vechefetz, vedenach bechor. Dice la Gemara, si los huecos del dominio público son como el dominio público, ¿por qué Rabbi Yochanan tiene que decir un caso tan extremo que algo que se le pegó a la muralla? Podría decir que estamos hablando de una persona que tiró una piedra o un objeto, tzor vejefet, y se metieron en el hueco de la muralla. Por lo tanto, es considerado que los tiró al final de 4 amot en el dominio público. Dice la Gemara, Zimnin meshanila, a veces Abai contestaba así, Shani tzror vejefetz de meader veati. Dice, a veces contestaba Abai que no, es más raro hablar de un objeto o una piedra que él tiró, porque por lo común ellos pegan en la muralla y se devuelven atrás. Por eso Rabbi Yochanan no quiso contestar que cayeron en un hueco. Eso es lo que a veces contestaba. Zimnin, y otras veces contestaba Meshanila bekotel delet beihor. Y a veces contestaba que estamos hablando de una muralla que no tiene huecos. Ahora, mi mai, ¿de dónde aprendemos que estamos hablando de una muralla que no tiene huecos? Mi dektani reishak zarak lemala measarat fachim que zorek ba'avir. Del principio de la Mishnah. Dijimos al principio de la Mishnah que si él tiró el objeto más de asarat fajim, más de 10 fajim, entonces es como si lo tiró en el aire y no como si cometió una melajá. Y ahora, dice la Gemara, si estamos hablando de muralla, una muralla que tiene huecos, ¿por qué es considerado que lo tiró en el aire, que si no cometió la melajá? Si él descansó, él se depositó en un hueco en la muralla más de asarat fajim, entonces tendría que ser un reshut hayahid, un dominio privado. Eso es lo que ahora asume la Gemara. Ahora la Gemara va a explicar por qué. Si estamos hablando que descansó lo que él tiró encima de asarat fajim y se metió en un hueco, tiene que ser considerado reshut hayahid. De todos modos, eso es lo que la Gemara pregunta. Ahora dice la Gemara, tú que inmediatamente quieres contestarme que ese hueco encima de asarat fajim no tiene 4 sobre 4 tfajim de tamaño, y cuando no tiene 4 sobre 4 no es dominio privado, sino es mekom patur, porque es encima de 10 tfajim y no tiene 4 sobre 4, y por eso es como si fuera tirado en el aire. Dice la Gemara, Ve'amar Rav Yehuda amar Rabbi Chia, zarak lemala me'asarat tfajim, ve'alcha ve'nacha bechor kolshehu, justo el caso que nosotros hablamos, él tiró algo y del dominio público a una muralla encima de asarat fajim y entró en un hueco. Dijo Rabbi Chia, Banu le machloket Rabbi Meir ve Rabbanon. Llegamos a la machloket entre Rabbi Meir y Rabbanan si eso es un dominio privado o no. De Rabbi Meir savar jokekin le ashlim, ve Rabbanon sabri en jokekin le ashlim. Hay una machloket entre Rabbi Meir y Rabbanan con respecto a ilhot mezuzah. Una puerta, para que uno tenga la obligación de poner una mezuzá, tiene que tener la altura de asarat fajim y el ancho de 4 tfajim. Si una persona hizo la puerta redonda al final, así que no tiene el ancho de arbaat fajim en toda la altura de los asarat fajim, según Rabbi Meir, de todos modos sí tiene la obligación de poner mezuzá porque se llama jokekin lashlim. Nosotros vemos como si hubiéramos cortado la parte redonda que entra adentro de los dalet fajim, el ancho de arbaat fajim, lo vemos como si no existe, se llama jokekin lashlim. Mientras que Rabbanan dicen lo jokekin lashlim y a esa puerta no hay que ponerle mezuzá. Lo mismo dice Rabbi Chia con respecto al Hot Shabbat. Si alguien tiró algo en una muralla encima de asarat fajim y se metió en un hueco y la muralla es suficientemente ancha para decir jokekin, según Rabbi Meir vamos a verlo como si hay el tamaño ahí de 4 tfajim sobre 4 tfajim y va a ser considerado un dominio privado, un reshut hayahid. Por lo tanto, si él lo tiró de reshut rabim, ahí va a cometer la melajá de otzá de pasar un coso de reshut rabim a reshut hayahid. Mientras que según Rabbanan, no vamos a decir jokekin y el hueco si no tiene 4 sobre 4 va a ser makom patur. De todos modos,
es la Mishnah de nosotros que estamos hablando, es Stam Mishnah, que si no está escrito el nombre de quién fue dicho, y tenemos una regla que Stam Mishnah es como Rabbi Meir. Por lo tanto, la Mishnah de nosotros es Rabbi Meir. Y si la Mishnah de nosotros es Rabbi Meir, si entró en un hueco encima de Asarat Fajim, ¿por qué dice la Mishnah que fue como si lo entró en el aire? Tenemos que decir que es Reshut Ejid, porque según Rabbi Meir decimos Jokekin Leashlim, que vemos como si hubiera 4 sobre 4. Por lo tanto, la conclusión es que estamos hablando de una muralla que no tiene huecos. El alab shma minei bekotel del leit bechor shma mina. Y por eso Rabbi Yohan habló que era una higuera que se pegó a la muralla y no que entró al hueco. Sigue la Gemara. Gufe amar Rav Chizda na'atz kaneh bereshut hayachid vezarak venach al gabav afilu gavoa me'ama chayav mipnei shereshut hayachid ola ad la rakia. Vimos el dicho de Rav Chizda que una persona que enterró un palo en Reshut Hayachid y alguien tiró del dominio público del Reshut Rabim al Reshut Hayachid y ese objeto se depositó sobre ese palo. Dice, aun si ese palo es altísimo, 100 amot, de todos modos, él cumplió la melejet Otzá de pasar de Reshut Rabim a Reshut Hayachid, porque el dominio privado sube hasta arriba, hasta el cielo. Ahora, aparentemente, ¿qué vemos de Rav Chizda? Que no hay que depositar sobre un lugar que tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim, porque en la cabeza de ese palo no estamos hablando que tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim, porque entonces él por sí mismo sería Reshut Hayachid, sino estamos hablando de un palo que tiene menos de 4 sobre 4, y de todos modos, Hayab, entonces vemos que no hay que depositar el objeto sobre un lugar de 4 sobre 4. Dice la Gemara, Leima Rav Chizda de Amar Kerebi, entonces, ¿qué saldría? Que Rav Chizda, el dicho que él dijo fue según la opinión de Rebbe y no según la opinión de Jajamim, de Tania. Dice la Braita, Zarak venach al gabei ziz kolshu, alguien que tiró un objeto y fue y se depositó sobre un palito pequeño o un clavo que está sobre la muralla. Aparentemente eso es lo que quiere decir con ziz. Rebbe Michayev, Rebbe dice que sí cometió la melajá de Otzaa. Entonces vemos que según Rebbe no hay que depositar sobre un lugar de 4 sobre 4. Va Jajamim potrim. Entonces según Jajamim está patur. ¿Acaso Rav Chizda dijo solo según Rebbe no como Jajamim? Amar Abaye, no. Abaye dice no. Bereshut hayachid de kule alma lo pligei que de Rav Chizda. Dice Abaye no. En un dominio privado todo el mundo acepta, también Jajamim, que el objeto no tiene que estar depositado sobre un lugar que tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim. Ela aja, en qué fue la machloket Rebbe Jajamim, be'ilan haomed bereshut hayachid venofo lote lereshut arabim vezarak venach anofo. Estamos hablando de un árbol que él está planteado en el Reshut Hayachid y sus ramas llegan al Reshut Arabim, al dominio público, y él tiró algo y el algo se depositó sobre la rama. De Rebbe Savar Amrinan Shadi Nofo Batar Ikaro. La opinión de Rebbe es que nosotros vemos las ramas como si fueran parte de el árbol mismo, por lo tanto lo vemos las ramas como si estuvieran ellas mismas en el dominio privado, y dijimos que en el dominio privado no hay necesidad de que haya arba tfajim sobre arba tfajim, entonces por eso el Hayab según Rebbe, mientras que Rabbanan, ellos aceptan que si estuviera en un dominio privado no hay que ponerlo sobre un lugar de 4 sobre 4, solo que ellos piensan que no vemos las ramas como si van detrás de la parte principal del árbol, sino como algo por sí mismos. Por lo tanto, las ramas en donde llegaron al dominio público, por lo tanto lo estamos considerando que están en el dominio público, y entonces como él tiró de un dominio público a un dominio público, entonces no hizo melejet otzá, y por eso dicen Rabbanan que él está patur. Y con esto terminamos la página. Muchas gracias. Be'atzlacha.